Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Cuéntanos, Pérez de Salazar, dime si es lo que me estoy imaginando. ¿Tú viviste en la casa del deán? No, mi mamá nació en la casa del deán. Les voy a platicar una pequeña anécdota. Cuéntanos rapidísimo. Un día en el Hotel Misión de Puebla había un bar, y entonces con Montero Ponce. Seguro conociste el bar, Mem. Seguro, sí. Bueno. Con Montero. Tenían palomita en mi álbum. Con Montero Ponce. Con Montero Ponce nos asociamos y dijimos, vamos a hacer un bar que denote algo de Puebla. Y se dijo, bueno, vamos a hacer el deán, la casa del deán. Okay. Y entonces se hizo toda la escenografía en el bar como en la época virreinal de la ciudad de Puebla. Con murales. Con murales y con obviamente lo más importante que era el balcón de la casa del deán. El primer balcón. Se supone que el primer balcón en la México virreinal. Y fue simpático porque llegaban las personas y veían la casa del deán y decían la casa del dean. Ajá, o sea, como en inglés. El director de qué universidad. Ajá, como había muy poca información sobre la casa del deán. Y eso nos permitió a nosotros dar un poco de cultura en un bar sobre la historia de Puebla. Y yo creo que si alguien puede hablar de ese contexto histórico son ustedes, porque apenas acabo de ir a la casa del deán y esos murales, Javier, ¿cómo que andaban? Sí. O sea, no creo que hayan estado nada más en 2 habitaciones. No, las pláticas de mi mamá platicaban y obviamente mi abuela, que hubo la oportunidad, y mi abuelo, de que hubo la oportunidad de platicar con ellos sobre eso, de las caballerizas, donde ahora está la pantalla del cine, pues ahí eran las caballerizas, había un jardín en el interior. Un patio, ¿no? Un gran patio y todo era esas pinturas. Toda la casa completa eran de esas pinturas. Cada vez que pienso. Tan eso que era una casa de la cual pues no se escatimó ningún esfuerzo en cuanto a inversión de esa casa, porque pues era el más rico de México, el dueño de eso, porque era el deán, era el que le administraba todos los dineros, los diezmos a la iglesia. Entonces, pues se imaginarán la cantidad en aquel entonces que había y por eso se hizo esa casa, fue espectacular. Pero entonces, ¿la descendencia de los Pérez de Salazar es de don Tomás de la Plaza? ¿Desde ahí ustedes la heredan? O sea, bueno, tras generaciones, muchas generaciones, estamos hablando de 1580, ¿no? Sí, ahora sí que generación tras generación. Aquí lo único que te puedo decir es que quien fue a platicar con Carlos V, con el rey Carlos V, para hacer la fundación de esta ciudad, de la ciudad de Puebla, pues fue pariente. Dios mío. Pues yo soy más bien pariente de él. A ver, Guillermo, más poblano. Pues sí, ya no se puede. Entonces, es importante, cuando se cumplieron los 100 años de la fundación de Puebla, los 100 años de la fundación de Puebla, a Francisco Pérez Salazar, se le otorgó la cédula real. Y entonces, esa copia de la cédula que está en el ayuntamiento, afortunadamente la heredé. Dios mío. Y la tengo yo en mi poder, esa cédula. Y entonces pues viene de generación tras generación. Ahora sí que lo Pérez Salazar. Estamos hablando de 1631. 1631. Sí. Yo creo que ni el archivo municipal tiene eso. Probablemente no la tenga. Bueno, sí tiene la original. Sí, la original tiene la original, pero es de la historia, se la otorgó el ayuntamiento por ser el bisnieto del personaje que fue con Carlos V a presentarle el proyecto de la ciudad de Puebla. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ya vamos a hacer otro programa nada más de esas remembranzas de tu familia, porque más poblano no puede ser, pero hoy estamos aquí para hablar de un ícono de Puebla,
un ícono de Puebla que pasó por muchas generaciones, pero nos tocó, bueno, por supuesto a mi padre, a mi madre, y por supuesto todavía a nosotros nos tocó, y bueno, aquí estás tú para platicarnos de él. Y bueno, poniéndonos un poquito en contexto, Javier, Puebla siempre ha sido una red de refugio para los viajeros que pasaban pues, por esta ciudad, y así por eso se dispuso así Puebla. Y bueno, pues aquí encontraban los servicios de alimentos, hospedaje. Pero en 1939, y coincide con el año que nace mi padre, Guillermo. Afortunadamente. Así es. Esta ciudad pues acababa en el Carmen, y punto, no había más al sur. Rafael Ávila Camacho era el presidente municipal. Y bueno, pues el 17 de julio, y ahí ya le tocó a mi padre, acababa de nacer, una tromba terrible cae en la ciudad y se inunda la ciudad, se cae el puente de la Madre y hubo hasta muertos y eso se recuerda muy, muy bien. 1939, una gran inundación del río de San Francisco y bueno, pues hasta ahorita dicen que es la peor inundación de la historia, quién sabe si ya hemos tenido peores. Bueno, las hermanas teresianas se cambian a la casa de Santa Clara y le cambian el nombre del colegio teresiano al Colegio América, que por cierto ahí estudié. A mí no me tocó en Santa Clara, pero me tocó en Huexotitla, pero bueno, ahí las hermanas teresianas ya estaban muy pendientes porque fueron el primer colegio teresiano de América, el de Puebla. William Jenkins se asocia con Gabriel Alarcón y forman la cadena de oro de muchos, muchos cines. El Reforma, el Colonial, el Guerrero y bueno, pues también había otros cines que los administraba don Manuel Espinosa Iglesias, pero en esa Puebla de 1939 el Gran Hotel también ya existía y ahí trabajaba don Fermín Lastra y bueno, pues cuéntanos por favor, Javier, el inicio de don Fermín Lastra, tu abuelo, en la hotelería. Sí. Bueno, el inicio de realmente de mi abuelo en la hotelería se da en un pueblo de Oaxaca que se llama Cuicatlán. Okay. ¿Por qué llega mi abuelo ahí? Porque existía un aserradero en la montaña de esa parte de Oaxaca que se llamaba El Cacique. Okay. Y ahí llegaron muchísimos españoles a trabajar en ese aserradero. Uh-huh. Y ahí fue en donde conoció a mi abuela, uh-huh, a su esposa, Serafina. Uh-huh. Y Serafina ya empezaba a tener inicio de una casa de huéspedes, okay, en donde daban de comer, okay, a todos los españoles, okay, que llegaban ahí al aserradero y obviamente a la gente que llegaba a vender, comerciantes y todo eso. Después de eso se fueron a la ciudad de Tehuacán. Uh-huh. En la ciudad de Tehuacán también se montó una casa de huéspedes. Okay. Y obviamente mi abuela, la casa de huéspedes tuvo un éxito extraordinario porque mi abuela cocinaba. Sí. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque la cocina, el sazón de la cocina es como el pintor, como Miguel Ángel. Uh-huh. No quiero hacer una comparación tan brutal, pero el paladar es como el gran pintor, el paladar es como el gran cantante, el pintor es como alguien que hace una gran escultura. Uh-huh. Si tú no tienes paladar es muy difícil que logres un éxito con la cocina. Y eso fue lo que tuvo mi abuela. Realmente su éxito fue su paladar extraordinario que tenía.